Estamos de regreso con ustedes en este programa llamado Diálogos Inclusivos en la radio Universidad de los Lagos 107.5 y ULagos TV. Estamos conversando con Marcelo aquí respecto a la importancia que tiene la inclusión sociolaboral o en otros aspectos de las personas en situación de discapacidad. Así es. Mire, la verdad estamos con tanta información, pero vamos a ir seleccionando justamente para que este programa tenga la función de ser muy didáctico y con fuente oficial como es Ivania, quien está especializándose en este tema, además de ser psicóloga y en sí entender los procesos más fundamentales. Hay diferentes tipos de discapacidad, Ivania, por ejemplo, física, sensorial, auditiva, dentro de lo que yo conozco. Explícanos esto y cómo se puede visualizar en el mundo, tanto de la vida cotidiana, en el mundo laboral. Perfecto. Sí, como bien mencionas, existen distintos tipos de discapacidad. De forma general está la discapacidad física, que es en realidad como la más conocida, la más visible. Por ejemplo, personas en silla de ruedas que tienen distintos tipos de ayudas técnicas, como bastones, lo que uno suele ver en general. Está la discapacidad sensorial, que tiene que ver con lo visual, que tiene que ver con los sentidos en general. Las personas sordas también están dentro de esta categoría. Algo que es súper importante y que son como las menos conocidas, podríamos decir, que son las discapacidades a nivel mental y visceral. Las discapacidades a nivel mental, como bien dice de la cabeza, tiene que ver con, por ejemplo, las discapacidades intelectuales, que tienen que ver con niveles de coeficiente intelectual más bajos del promedio. Y por otro lado está la discapacidad mental psíquica, que tiene que ver, por ejemplo, con diversidades en relación a trastornos de salud mental. Por ejemplo, podemos ver el trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar, entre otros. Y por otro lado también está la discapacidad visceral, Marcelo. Oye, ¿La habías escuchado? No, visceral, discapacidad visceral. Visceral. Ya, no. A ver, coméntanos eso. Con las vísceras. Sí, me suena eso. Sí, no, la discapacidad visceral tiene que ver con el funcionamiento de los órganos internos de nuestro cuerpo. Como bien mencionábamos anteriormente, la discapacidad tiene que ver con, sobre todo, las barreras del entorno, más que con las deficiencias de la misma persona, ¿cierto? La discapacidad visceral es cuando la persona puede tener, por ejemplo, una cardiopatía congénita, que tiene que ver con problemas a nivel cardíaco, y esto le impide justamente realizar su vida de manera óptima. ¿Me entiendes? Y también, finalmente, está las discapacidades múltiples. Es cuando se pueden como interactuar distintos tipos de discapacidad en una misma persona. Una persona, por ejemplo, el síndrome de Down, puede tener discapacidad intelectual, pero también podría tener discapacidad física. Podría tener también discapacidad mental de tipo psíquica, ¿me entiendes? Se pueden ir combinando a nivel visceral. Las personas con síndrome de Down, no sé si tú sabías, muchas veces tienen cardiopatías congénitas. Había escuchado eso, sí. Lo que acrecienta aún más, y con el tema cultural de lo que estamos hablando, este problema en términos no para ellos, sino que justamente cómo la sociedad no sabe hacer esta inclusión. Exacto. Mira, y como Estado, te quería contar, Ivania, y a todos los auditores y telespectadores, ¿qué se hace a nivel de leyes? Principales leyes. La ley 20.422, que fue dictaminada en el 2010, dice que busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para obtener su plena inclusión social. También está la ley 21.015 en el año 2017, que busca incentivar la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Uh-huh. La ley 21.303 en el año 2021 promueve el uso de lengua de señas. Y la ley 21.275 el año 2022, o sea, recién, que exige a las empresas la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral. Y respecto de esto, preguntarte, ¿tú percibes avances concretos a través de estos años? ¿Cuál es tu análisis? ¿Va muy lento? ¿Va acorde a cómo se preveía? ¿O cómo sería el ideal de un país que de verdad haga la inclusión? Wow, Marcelo.
Sí han habido avances, pero a mi parecer, de forma muy lenta. ¿Por qué te lo digo? Porque las personas en situación de discapacidad son personas. Son personas que, como dice la ley 20.422, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Pero estos avances, esto de ir haciendo ley tras ley, como que va agregando cosas a lo que tiene que ver con la igualdad de derechos y condiciones. Por ejemplo, si vemos la ley 21.015, habla de la inclusión laboral, de que de 100 trabajadores haya un 1% de personas en situación de discapacidad. Eso es una exigencia por ley, Claro. que en toda empresa que tenga más de 100 trabajadores. Pero ¿qué pasa? Como hablábamos hace un momento, Marcelo, igual tiene que ver con integración, porque estamos solamente trayendo personas con discapacidad sin tener un espacio apto para recibir a esas personas con discapacidad. Cualquier persona puede tener distintas, por ejemplo, habilidades. Pueden ser, no sé, hablando en términos más sencillos, como súper, no sé, buenas para escribir informes, no sé, con muchas aptitudes para el trabajo. Pero muchas veces se le ha discriminado solamente por tener una discapacidad o por no tener programas necesarios para que pueda comunicarse o para que pueda escribir informes de manera distinta. Entonces, justamente la última ley, que salió ahora en noviembre del año pasado, la 21.275, habla del gestor de inclusión, aquí. Que es un cargo que antes no se conocía. No, porque no existía. Entonces, justamente la labor es generar espacios para que exista una real inclusión. A nivel actitudinal, por ejemplo, con charlas, con capacitaciones al personal, a las jefaturas también. A nivel, por ejemplo, de espacios físicos, ir de a poquito arreglando los espacios, bajando oficina, hacer como cambios, como entre comillas, más razonables. De repente hay cosas tan sencillas de bajar la oficina a una persona que tiene movilidad reducida. La oficina que queda en un primer piso en vez de un segundo piso. O sea, esos serían hechos concretos y no discursos. Exacto. Oye, Vania, te cuento, y a nuestros auditores y televidentes nos está pillando el tiempo de un tremendo tema, así que te quiero dar a ti que tú entregues el mensaje final para este primer programa, porque realmente quedamos con temas y hay mucho de qué conversar, y más que conversar, en el rol de la Universidad de los Lagos de entregar a través de estos medios, ¿cierto?, la educación que merecemos entregar a la población para hacer de esto una realidad, que no se queden los discursos. Así que, Vania, bueno, un gusto para mí haber compartido este primer programa. Igualmente, Marcelo, y bueno, los invito a todos a poder ver y oír en distintas plataformas este programa, en la radio de la Universidad de los Lagos 107.5 y ULagos TV, en la que vamos a ir teniendo diferentes invitados. Espero que sigan con nosotros. Así es. Hasta una próxima edición, entonces, en este programa Diálogos Inclusivos. Muchas gracias, Ivania, y a nuestros televidentes y espectadores.